Para continuar con la clínica de ictus o ACV hemorrágico, debemos tener en cuenta que este se instaura o se manifiesta de manera súbita. Es decir, vamos a encontrar un paciente con un déficit neurológico súbito, o por así decirlo, de inicio brusco. Ahora bien, ¿cuáles son, por así decirlo, esos eventos súbitos? Puede haber un compromiso o alteración del estado de conciencia que empeora en los 30 a 90 minutos siguientes. Un paciente o persona que se encuentra hablando, conversando y de un momento a otro puede dejar de hablar, puede perder la conciencia e incluso puede caerse al piso. También entre la clínica se encuentra una cefalea severa o de severa intensidad que el paciente así lo manifiesta. Si lo llega a manifestar, refiere que nunca en su vida había tenido un dolor de cabeza parecido, incluso si el paciente sufre de migraña. Este dolor se acompaña de náuseas, vómito, hemiplegia, parálisis de algún lado de la cara, ceguera, visión borrosa, disartria y ataxia o alteración de la marcha. Entre otros casos podemos encontrar fotofobia y convulsiones. Esto es como la clínica en general, pero yo quise dividirlo según la clínica en la localización o en la región que se presente. Entre ellas tenemos la hemorragia cerebral o parenquimatosa. La mayoría de estas se localizan en la cápsula interna y núcleo basal o los núcleos basales. Hemorragia ganglionar lateral. En ella encontramos un déficit neurológico en las primeras 2 horas. Es una de las hemorragias más frecuentes. Hay grave compromiso de la conciencia. Podemos encontrar hemipostesia, hemiapnoxia. En los ojos se suelen desviar hacia el lado contrario de la hemiparesia. Encontramos también afasia y anosognosia. También podemos encontrar. Hemorragia talámica o ganglionar medial. Estas originan un grave compromiso motor, como también hemiplegia o hemiparesia. Por el compromiso motor que esta requiere, también encontramos esta hemorragia más que todo en el tálamo dominante izquierdo, que se acompaña con afasia. Los ojos se suelen desviar hacia arriba, abajo y adentro. Podemos encontrar hemianopsia homónima. Anisocoria, hay riesgo de coma, es decir, estas hemorragias son de mal pronóstico. Hemorragias protuberanciales. Estas hemorragias son de mayor frecuencia en el tallo cerebral. En su clínica encontramos una cefalea abrupta, también alteración del estado de conciencia que alcanza al coma. También encontramos anopsia homónima y cuadriplegia. Hemorragia cerebelosa. En ella se presenta un déficit neurológico de tronco y cerebelo, como ataxia de tronco y extremidades también. Nitagmus o alteración de la movilidad ocular. También podemos encontrar pupilas puntiformes, cefalea y un signo característico cuando hay alteración en el vermis específicamente. Es la tríada de ataxia en la marcha, paresia facial ipsilateral y paresia de mirada conjugada. Hemorragia intracraneal. En ella encontramos la hemorragia extradural o epidural. Esta hemorragia se produce en el espacio entre la dura madre y el hueso del cráneo. La clínica se da por el desplazamiento o compresión de la masa cefálica. Más que todo es de origen traumático. Los síntomas pueden variar, pero en ellos podemos encontrar confusión por la pérdida de conocimiento que se tiene en el paciente, cefalea, visión borrosa, vómito, crisis convulsivas y pueden haber incluso pérdida de líquido cefalorraquídeo. Hemorragia subdural. La clínica más que todo está dada por cefalea, vómito, convulsión y rigidez de cuello. Hemorragia subaracnoidea. Son causadas la mayoría de las veces por hipertensión arterial,
como ya sabemos, por la ruptura de un aneurisma o también por alguna malformación arteriovenosa. La clínica está dada por cefalea intensa de inicio súbito, vómito, dolor o rigidez de la nuca, y también podemos encontrar como un signo característico en la parálisis del tercer par craneal, el oculomotor, y midriasis. Para el diagnóstico es de gran importancia la evaluación del examen físico y la anamnesis, pero también es de gran ayuda para nosotros o de importancia que el paciente se realice lo más pronto posible una neuroimagen, ya sea una tomografía computarizada o una resonancia magnética, para en primer lugar definir si es un ACV isquémico o hemorrágico. Así definimos o nos orientamos qué tan grave se encuentra el paciente, el pronóstico que tenga depende de la localización y para definir el tratamiento que requiera. Angiografía y el electrocardiograma para registrar el ritmo y la actividad eléctrica cardiológica que pueda presentar el paciente. La monitorización de signos vitales, la evaluación por examen físico y la evaluación también por exámenes de laboratorio, con hematología completa para el control plaquetario y de hemoglobina. Evaluación de tiempos de coagulación como TP, TPT, glucosa, urea, creatinina, si se sospecha incluso alguna intoxicación, ya sea por alcohol o por drogas como las anfetaminas y la cocaína. Como otro método diagnóstico, tenemos la punción lumbar. Esta se realiza para diferenciar una posible meningitis como examen diferencial. En esta muestra podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo células sanguíneas. Como examen neurológico tenemos la escala de Hund y Hess. Esta tiene valor pronóstico y guía el tratamiento. Ella se divide en 5 grados por el grado clínico que se presente o por la clínica que está presentando el paciente. Teniendo en cuenta el grado 1, que es asintomático, como lo podemos ver en la imagen, asintomático, leve cefalea o rigidez de nuca. Estas se subdividen en 1A. El 1A sin compromiso de conciencia, estable, pero con déficit neurológico establecido. El 2, cefalea moderada severa, rigidez de nuca y compromiso de los nervios craneanos. El 3, confuso, con difícil o con déficit focal leve. El 4, este nos puede presentar una hemiparesia moderada a severa y una rigidez de descerebración. El 5, un coma profundo, rigidez de descerebración y un aspecto moribundo del paciente. Y la escala de Fisher. Esta va de la mano de una tomografía computarizada para ver más que todo el compromiso o tamaño de esta hemorragia. En ella también podemos encontrar unos grados que se subdividen en 4. El primero podemos encontrar sin evidencia de sangrado en cisternas ni ventrículos. El segundo, sangre difusa fina con una capa menor a 1 milímetro de cisternas medida verticalmente. El tercero, un coágulo grueso cisternal mayor a 1 milímetro en cisternas medido verticalmente. Y el cuarto, hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intraventricular y más o menos un sangrado difuso. En la imagen podemos observar los 4 grados de esta escala de Fisher. También otras escalas utilizadas es la de Glasgow y la de Nitz. Para el tratamiento debemos tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos y se debe contar con todo un equipo multidisciplinario para definir qué se debe hacer con cada uno de los pacientes, ya que la mayoría o muchos requieren estar en UCI, ya sea durante el tratamiento o post el tratamiento. Para el tratamiento farmacológico, los medicamentos que se administrarán se pueden administrar o dependen
del tipo de ACV hemorrágico que sea y de los medicamentos que el paciente esté ingiriendo con anterioridad, teniendo en cuenta otras patologías o comorbilidades. Por ejemplo, si estamos frente a una hemorragia intracerebral en un paciente que ingiera anticoagulantes como la warfarina, se deben necesitar otros tipos de medicamentos para contrarrestar estos efectos, como lo puede ser el plasma fresco congelado o la vitamina K. Anticonvulsivos como la fenitoína, antihipertensivos como la betalol, enalapril, captopril, diuréticos como el manitol, pero este no se debe usar de forma rutinaria, pues este está indicado en casos de emergencia para evitar una posible herniación cerebral por la presión intracraneal. Se utiliza mientras se plantea una aptitud quirúrgica o lo que requiere el especialista. Solo se debe administrar dipirona o paracetamol para la cefalea o dolor que tenga el paciente. Continuando con el tratamiento, depende del tipo de sangrado, del estado clínico y de cuánto tiempo lleva sangrando, ya que no es lo mismo un paciente que está en coma con un sangrado de varios días a un paciente relativamente en buenas condiciones con un sangrado reciente. Hay una serie como de parámetros que debe tomar el especialista para el posible tratamiento. Pero básicamente podemos clasificar este tratamiento en hematoma intracerebral. Este es de origen hipertensivo, puede tener un tratamiento médico que más que todo se basa en el control de la presión arterial y vigilancia neurológica. Muy pocos pacientes requieren de tratamiento quirúrgico porque si el hematoma es de menos de 1 centímetro o entre 1 centímetro y 2 centímetros de diámetro aproximadamente, por lo general no se necesita de la evacuación del hematoma. En cambio, en los hematomas mayores a 3 centímetros de diámetro, la cirugía debe ser en las primeras horas, sin esperar el deterioro clínico del paciente, es decir, el coma o una posible herniación cerebral. Para la evacuación del hematoma se indica técnicas neuroquirúrgicas como la podemos ver en la imagen, aspiración estereotáxica del coágulo, licuefacción previa de este con fibrinolíticos y la extracción endoscópica del coágulo. Sin embargo, estas cirugías no son para todos los pacientes y se requiere de una evaluación individual para cada uno de estos. La hemorragia subaracnoidea, como ya sabemos, es secundaria a una ruptura de un aneurisma, que como podemos ver en la imagen, este aneurisma es como la formación de un baloncito, por así decirlo, de la pared de la arteria, ya sea por debilidad de la pared, o por fragilidad o por el grosor que esté, si está muy delgada, esta se rompe y ocurre una hemorragia ocurre la hemorragia. Este tratamiento puede ser también llevado como médico con un control de la presión arterial y vigilancia neurológica. Hay dos formas de tratar estos aneurismas quirúrgicamente, ya sea con la colocación de un clip metálico en el vaso donde esté la ruptura y la embolización con coils, donde se colocan básicamente pequeñas espirales metálicos dentro del aneurisma para detener la hemorragia. Podemos observar en la imagen la colocación de clips y la colocación de los coils o de los espirales dentro del aneurisma. Aquí podemos observar también en esta imagen la colocación real del clip o el clipado en un aneurisma. Rehabilitación. La recuperación puede ser difícil de predecir. Este es un punto de gran importancia, ya que muchos ACV dejan en su mayoría secuelas, y es decir, muchos pacientes ameritan de terapias con un fisiatra, un fisioterapeuta o entre otros. Para el pronóstico se debe tener en cuenta la edad del paciente, la magnitud del sangrado y de la localización donde fue este ACV.
es decir, de la evolución del paciente. Para concluir, se debe tener en cuenta un control adecuado de los factores de riesgo para evitar estos posibles ACV hemorrágicos que siempre tienden a ser de mal pronóstico. Muchas gracias.